La mañana del 8 de octubre de 1967, Ernesto El Che Guevara fue rodeado junto a sus 17 hombres en la quebrada del Yuro por un centenar de Rangers bolivianos. Para este punto, el destino de una de las figuras más controversiales de la historia estaba sellado. Al día siguiente, el 9 de octubre, sus captores recibieron la señal: "Saludos a papá", y procedieron a terminar con la existencia del Che. Sus manos fueron cercenadas y su cuerpo desaparecido por 3 décadas. Sin embargo, lo que estos hombres no sabían ni se imaginaban es que con esa muerte recaería sobre ellos una maldición, la cual pagarían con su propia sangre. Se dice que al momento de ser capturado, el revolucionario dijo: "Soy el Che Guevara, les sirvo más vivo que muerto". Quizás para ti esta frase no tenga mucha importancia, y es que si lo pensamos, este podría ser el parlamento de cualquier villano ficticio al momento de ser capturado o sometido por aquellos que lo consideran indeseable. No obstante, estas palabras pueden tener en sí mismas un valor simbólico muy grande, como una especie de advertencia de las consecuencias que se avecinaban. Si nos ponemos a analizar la historia, existen otros relatos de maldiciones con consecuencias terribles para quienes han sido condenados con las mismas. Estos maleficios trajeron a sus víctimas la muerte o la destrucción. La maldición de Tipe Canoe, también conocida como maldición de Tecumseh o maldición de los 20 años, recae sobre todos los presidentes norteamericanos que son elegidos en años terminados en 0 o cuya fecha sea divisible por 20. Según cuenta la leyenda, Tensnatawa maldijo a los grandes padres blancos por la muerte de su hermano mayor, el líder Sauní Tecumseh, en una de las batallas por el oeste norteamericano. Desde 1840, 7 presidentes estadounidenses elegidos en años terminados en 0 han perdido la vida mientras se encontraban en el cargo. Los mandatarios víctimas del maleficio fueron William Henry Harrison, Abraham Lincoln, James Abraham Garfield, William McKinley, Warren Gamaliel Harding, Franklin Delano Roosevelt y John Fitzgerald Kennedy. Aunque también hubieron algunas excepciones con los presidentes Ronald Reagan y George Walker Bush. El primero fue baleado y gravemente herido 2 meses después de su toma de posesión en 1980, aunque logró sobrevivir. Y con el segundo, la maldición parece haber llegado a su final. Gregory Rasputin no fue solo un campesino analfabeto, consejero espiritual y monje negro durante la Rusia zarista, sino que también fue un degenerado y borracho que tuvo una influencia demasiado grande sobre una familia real, pese a que era un individuo verdaderamente abyecto y repugnante. Con la clara derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial, a pesar de formar parte del bando vencedor, la caída de la dinastía Romanov, la revolución rusa tan cerca y una guerra civil tocando a la puerta, la figura de Rasputín era prescindible. Sin embargo, el controversial monje no se iría de este mundo sin sentenciar el destino de la familia a la que había servido. Gregory Rasputín dijo: "Si muero a manos de nobles, toda la familia imperial morirá en menos de 2 años". El mencionado murió en 1916 y en menos de 2 años su vaticinio se hizo realidad. El zar Nicolás II, su esposa y sus hijos fueron asesinados en 1918 a manos de los bolcheviques durante la Revolución Rusa. La maldición de Shaka Zulu es un maleficio por el cual muchos creen que el apartheid y otros sufrimientos del pueblo sudafricano son una maldición ancestral no resuelta. La historia cuenta que Shaka, líder militar y rey del pueblo Zulu, una nación poderosa del sur de África en el siglo XIX, cayó en una enorme depresión tras la muerte de su madre Nandi en 1827. Su dolor fue tan grande que decidió descargar toda su rabia contra su pueblo
lo que causó hambre y muertes terribles con el justificativo de que estas acciones brindarían honores a su progenitora. El derrotero sangriento de Jaca terminó cuando sus dos medios hermanos decidieron asesinarlo en 1828, temiendo que destruyera el pueblo por completo. Sin embargo, el rey no se iría de este mundo sin antes lanzar un maleficio que reza lo siguiente: el suelo que pisáis será tierra maldita, lo que construyáis se derrumbará, el linaje que me traicionó no tendrá paz hasta que el espíritu de mi madre sea honrado. Las consecuencias no se hicieron esperar. Varios descendientes directos de sus asesinos murieron trágicamente, además de la inestabilidad en la región y la lucha permanente por el poder en el pueblo sur. El miedo a la maldición es tan real que muchos sudafricanos temen alterar la tumba del rey Jaca en Kagodukupsa. Algunos líderes zulus actuales han realizado sendos rituales para acabar con la maldición y pedir perdón por la muerte del vengativo rey. El caso de Che Guevara es interesante porque, aun tratándose de una mera casualidad, esta debería ser una muy grande. En este punto las conjeturas sobran. Por eso, que el destino de quienes fueron sus ejecutores sean testimonios. Tú, desde donde estés ahora, puedes oficiar de juez. El cónsul Roberto Quintanilla ocupaba el cargo de jefe de inteligencia del ejército boliviano cuando el Che fue ultimado. Además, fue él mismo quien ordenó que se le amputaran las dos manos. El 1 de abril de 1971, Quintanilla se encontraba haciendo su trabajo en el consulado boliviano en Hamburgo, cuando una hermosa joven se hizo presente en su oficina ubicada en el 125 de calle Helmstrasse, en la República Federal de Alemania. Quizás fue su olfato del servicio secreto estadounidense lo que falló primero, o quizás fue la belleza de la joven la que suscitó un interés tal que inhibió sus instintos, ya que en aquel momento el cónsul no advirtió el peligro. La joven que se presentó en su oficina era Mónica Ernst, hija de Hans Ernst, el camarógrafo de Olimpia, una de las películas que resaltó el nazismo con mayor éxito, y Leni Riefenstahl, designada oficialmente como directora de cine del Reich. Los destinos de Mónica con la guerrilla guevarista se entrelazaron cuando su padre se internó en la selva boliviana y ella terminó en las filas del Ejército de Liberación Nacional. Cuando Che Guevara murió, ella comenzó una relación clandestina con Guido Inti Peredo, quien fungía como sucesor del Che en Bolivia. No obstante, la relación se truncó cuando Peredo fue capturado por el ejército de Bolivia en 1969 y torturado salvajemente. El hombre que dispuso de él se llamaba Roberto Quintanilla Pereira, jefe del operativo que dio captura al nuevo líder guerrillero en Bolivia, agente de la CIA y un hombre entrenado por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en la lucha contra insurgentes. La venganza quiso que Mónica Ernst se encontrara con Quintanilla en el consulado boliviano de Hamburgo, donde ella se valió del poder de fuego de un revólver Colt Cobra calibre 38 para dispararle al diplomático en 3 ocasiones. Se dice que los disparos formaron en el cuerpo de Quintanilla un triángulo escaleno perfecto, por el que brotaban chorros de sangre. El cónsul murió y ella pasó a la historia como la mujer que vengó al Che Guevara. Otra de las víctimas de la maldición del Che fue el general Joaquín Centeno Anaya, quien cumplía como comandante de la 7ª División del Ejército en Santa Cruz. Por aquel entonces, Anaya dirigía a los Rangers que habían sido adiestrados por boinas verdes norteamericanos y que estaban preparados en ese momento para capturar al guerrillero argentino-cubano en la quebrada de Yuro. El 11 de mayo de 1976, Anaya se encontraba en París como embajador boliviano en Francia, cuando un comando de por lo menos 2 hombres lo interceptaron y lo liquidaron. Las primeras versiones indicaban que los autores podrían haber sido parte de un grupo revolucionario que buscaba justiciarlo por su papel en el asesinato de Che Guevara. Sin embargo, la investigación de 2 diarios franceses concluyó que los asesinos de Anaya formaban parte de un comando especial vinculado a los servicios secretos de Bolivia.
los cuales tenían como orden eliminar al retirado general debido a que el dictador Hugo Banzer lo consideraba un opositor peligroso. La lista de víctimas de esta maldición continúa con Juan José Torres, jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Bolivianas y quien dio la orden para que se ejecutara al Che. 3 años después de la ejecución del guerrillero, Torres asumió la presidencia de Bolivia hasta el golpe de Estado de 1971 y su posterior exilio en la Argentina. Su vida continuó en Buenos Aires hasta que fue secuestrado y su cadáver hallado el 2 de junio de 1976 bajo un puente en San Andrés Giles, a 120 kilómetros de la ciudad, con los ojos vendados, un balazo en la cabeza y 2 en el cuello. La muerte de Torres también fue adjudicada al dictador Hugo Banzer, quien supuestamente también habría ultimado al general Joaquín Centeno Anaya hacía menos de un mes. Anaya era afín a Juan José Torres, por lo que ambas muertes habrían sido convenientes para el régimen. Ambos decesos podrían ser vinculados con el terrorista neofascista italiano Stefano Della Chiae, quien cobró notoriedad por su participación activa en las operaciones Cóndor y Gladio, además de sendas colaboraciones y asesoramientos a los dictadores sudamericanos, entre ellos Hugo Banzer Suárez. La maldición se extendió hacia el general René Barrientos Ortuño, presidente de Bolivia en 1967 y uno de los señalados como máximo responsable de la muerte del Che Guevara. La administración de Barrientos Ortuño se vio involucrada en un escándalo cuando el ministro del Interior, Antonio Arguedas, desapareció con el diario del guerrillero hasta que este objeto apareció finalmente en La Habana. Arguedas reconoció ser un partidario clandestino del marxismo y denunció que Barrientos Ortuño era servir a la CIA y a los Estados Unidos. Esta acusación, más las masacres mineras, socavaron la imagen del por entonces presidente boliviano. El 27 de abril de 1969, Barrientos Ortuño se trasladaba hacia Cochabamba cuando el helicóptero Hiller OH-23 de la Fuerza Aérea Boliviana chocó contra cables telefónicos cerca de la localidad de Arque, acabando con la vida del presidente. El teniente coronel Andrés Selig fue el hombre que golpeó la espalda del Che Guevara con la culata de su arma. En 1971 lideró el derrocamiento de Juan José Torres y luego se convirtió en miembro de la Junta Militar que llevó a Hugo Banzer a la presidencia de Bolivia. El 5 de enero de 1972, Selig se convirtió en embajador boliviano en Paraguay, cargo que ocupó hasta su destitución el 17 de mayo de ese mismo año. La causa por la que fue apartado: conspiración. En 1973 regresó a Bolivia de manera clandestina. Fue detenido y, como si fuera un mal chiste del destino, fue condenado a morir a golpes el 15 de mayo de 1973. Por su parte, el campesino Pedro Peña, el hombre que delató la posición del Che Guevara, fue ajusticiado por un comando guerrillero en 1971. Otras personas involucradas en la muerte del célebre guerrillero marxista, como Gary Prado Salomón, capitán de los Rangers, corrieron con más suerte, entre comillas. En 2002, Salomón viajó a México para presentar sus credenciales como embajador ante el presidente Vicente Fox. El recibimiento no fue para nada cálido, ni por la prensa ni por la oposición. El mote de asesino del Che era increíblemente pesado. Ante el enorme problema diplomático, un periodista le consultó oportunamente: ¿esto también es resultado de la maldición del Che? Prado Salomón contestó resignado: no hay forma de parar todo esto. Por otro lado, Mario Terán Salazar, el encargado de disparar las 2 ráfagas de ametralladora que terminaron con la vida del Che, se libró parcialmente de la funesta maldición. Y es curioso, ya que de todos los nombres que lo presidieron en este relato, ninguno puso el dedo en el gatillo como Terán. No obstante, su destino no fue tan agraciado, ya que se convirtió en un alcohólico
y por esa adicción fue dado de baja del ejército. Asimismo, fue por su propio relato que se supo cómo murió realmente el Che, en tiempos donde la CIA y el gobierno boliviano sostenían que el guerrillero había muerto por heridas producidas en el combate librado en la quebrada del Yuro. En 2006, Terán se presentó completamente ciego en el Hospital Santa Cruz de la Sierra, e increíblemente, quienes lo operaron de las cataratas fueron médicos cubanos, los cuales se encontraban prestando ayuda humanitaria durante el gobierno de Evo Morales. Una auténtica paradoja del destino.